Bien. Me gustó que no me preguntaste si podías grabar. Diste por Eh, sentado que... Igual, obvio que sí. por, Bueno, por inducción, me parece. Nos has dejado siempre así. bueno. Y de hecho voy a dar una nueva versión de una charla que ya di en este seminario, así que esta es mejor, espero que mejorada que la de la vez anterior, así que prefiero que graben esta y no la anterior. Entonces voy a hablar de una categoría de representaciones del álgebra del IGL infinito. ¿Sí? Que es un intento de construir un análogo de la categoría O para álgebras semisimples o para álgebras reductivas de dimensión finita, para el álgebra GL infinito. ¿Sí? Entonces, antes de que me olvide, todo esto transcurre sobre el cuerpo de los complejos. ¿Sí? Y en particular el producto tensorial a secas es producto tensorial sobre C. Bueno, entonces la charla va a estar organizada más o menos así. Primero les voy a contar quién es esta álgebra de Lie. ¿Sí? Tiene como un montón de, yo digo que tiene un montón de avatares. ¿Sí? Entonces voy a presentar unos cuantos, que va a ser medio obvio que son todos equivalentes, pero bueno, necesito tener como representaciones concretas de este álgebra. ¿Sí? Después voy a hablar un poco de una categoría de representaciones muy chiquita, que es esto que cumple el rol de las representaciones de dimensión finita semisimples. ¿Sí? Este es el análogo de las representaciones reducibles no son las representaciones reducibles de G infinito porque no van a ser reducibles, ¿sí? Esta categoría no es semisimple, pero es algo así como la categoría de representaciones reducibles de GLN cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Este es el límite, debería escribirlo así. ¿Sí? Entonces, ese es un poco el espíritu, es lo que queda de la teoría de representaciones cuando uno agarra representaciones reducibles de dimensión finita y les toma límite, por decirlo de alguna manera. Y después, en la parte 3 voy a contar 3 versiones de la categoría O asociada a GL infinito. ¿Sí? Entonces voy a contar una O eh, que es esencialmente una versión casi clásica, ¿sí? Una versión tipo, que es algo así como tipo Kac-Moody. ¿Sí? Es como, cierro los ojos, me imagino que este es una álgebra de Kac-Moody, aunque no lo es, y defino la categoría O de esa forma. ¿Sí? Esto es trabajo de NumPy-Sarn. Después voy a definir otra variante de la categoría O que la estudiaron Penkov y Serganova, ¿sí? Que esta es realmente una idea nueva. Penkov y Serganova. Y después voy a contar una tercera versión, que es una variante de la anterior, que es lo que estuve haciendo yo en el último tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces voy a arrancar hablando un poco sobre esta álgebra de Lie. Bueno, entonces hay muchas formas de definir este álgebra. ¿Sí? Voy a empezar de una manera lo más coordinate free posible. ¿Sí? Entonces voy a arrancar con un conjunto infinito. ¿Sí? En realidad un conjunto cualquiera. ¿Sí? Y voy a definir el álgebra de matrices asociada a este conjunto. ¿Sí? Entonces, esto es esencialmente el espacio vectorial generado por unos elementitos de la forma E y J, con I y J en I.
¿Sí? Que uno las piensa como matrices elementales con el producto habitual. ¿Sí? O sea, EIJ por EKL es EIL, pero solo si J y K son el mismo. Si eso es una álgebra de matrices, son matrices con filas y columnas indexadas por el conjunto I, y bueno, solo finitas entradas de estas matrices son no nulas. ¿Sí? Este es el espacio vectorial generado por estos elementos forman una base. ¿Sí? Entonces, si el conjunto es infinito, estas son matrices infinitas, con infinitas filas, infinitas columnas, pero solo finitas entradas no nulas. Entonces, lo que uno tiene que pensar es que estas son matrices, lo que dije recién, esto es una álgebra de matrices con filas y columnas indexadas por el conjunto I. ¿Sí? Esto es matrices así y finitas entradas. ¿Sí? Finitas entradas no nulas. Bueno, obviamente el tipo de isomorfismo de esto depende solamente de la cardinalidad del conjunto. ¿Sí? Si tengo dos conjuntos del mismo cardinal, voy a obtener álgebras isomorfas. Bueno, entonces, por definición, el álgebra de Lie GL infinito es el álgebra de Lie asociada a esta álgebra asociativa cuando I tiene cardinal al F0. ¿Sí? O sea, es infinito numerable. Bien. Entonces, esta es un álgebra de Lie, es como un análogo de dimensión infinita de GLN. ¿Sí? Del álgebra de Lie reductiva GLN. Entonces, es el límite de una sucesión de copias de GLN. ¿Sí? Ahora en un ratito voy a mostrar qué quiere decir eso. Entonces, esta álgebra de dimensión infinita no tiene, o sea, tiene una teoría de representación análoga a la de GLN, ¿sí? Un montón de conceptos tienen análogos, hay subálgebras de Cartan, hay subálgebras de Borel, hay representaciones de peso máximo, todo funciona bien, pero si bien todos los objetos que uno quiere tener existen, no se portan igual que en el caso de dimensión finita. ¿Sí? Entonces, voy a decir que algo es una subálgebra de Cartan, que algo es una subálgebra de Borel, como si estuviera trabajando con una álgebra de dimensión finita. Eso no está bien estrictamente, porque las Borel no se portan como deberían portarse las Borel, y las Cartan no son todas conjugadas entre sí, etc. Pero esos detalles no van a jugar un rol en la charla de hoy. ¿Sí? Entonces voy a usar alegremente ciertos términos que no están del todo bien definidos. Entonces, lo primero que quiero decir es que hay una subálgebra de Cartan, ¿sí? Obvia, que es la de matrices diagonales. ¿Sí? Estas matrices son matrices diagonales. Y la voy a considerar fija por el resto de la charla. ¿Sí? Esta es mi álgebra de Cartan. Hay otras, no todas separan GL infinito en espacios de raíces y qué sé yo, pero esta sí. Esta es, de todas las subálgebras que uno podría agarrar y decir, esta se parece a una Cartan, esta es de la que mejor se comporta. ¿Sí? Entonces, respecto a este álgebra de Cartan, GL infinito se descompone como una suma directa de espacios de raíces. ¿Sí? Tal como en el caso de dimensión finita, acá tengo unas cuantas raíces. Y por supuesto, este es el espacio de este es el espacio de peso cero. Y todos los otros espacios de raíces son iguales que en el caso finito, ¿sí? De dimensión finita. Esto está generado por el elemento EIJ.
Acá epsilon i, los epsilon i forman la base dual de estas e y i. ¿Sí? No es de verdad una base dual, pero bueno. Son los únicos funcionales lineales en el dual que valen 1 en esto y 0 en el complemento. Bueno. Entonces ese es algo que es una cuestión técnica en la que no me quiero meter, por ejemplo. Bueno, y acá es donde empiezan a complicarse un poco las cosas. Si yo quiero fijar un álgebra de Borel, acá adentro, fíjense que yo quiero un álgebra de Borel que contenga la subálgebra de Cartan. ¿Sí? En el caso de dimensión finita, son todas conjugadas por un automorfismo interior. ¿Sí? Si yo fijo el Cartan, entonces todas las Borel se obtienen por un automorfismo interior, salvo la opuesta que se obtiene por transponer, si mal no recuerdo. No importa, son todas esencialmente conjugadas por automorfismos en el caso de dimensión finita. Entonces, acá en este caso ya no es cierto. ¿Sí? Hay distintas órbitas de álgebras de Borel y si uno agarra distintas cosas, la teoría de representación que uno construye a partir de las Borel es muy distinta. ¿Sí? Voy a hablar de eso más adelante, pero esencialmente lo que quiero decir es que estas Borel están en biyección con los órdenes totales del conjunto I. ¿Sí? Si a mí me dan un orden total en el conjunto I, entonces a partir de esto me construyo una subálgebra de Borel, que es el espacio generado por todas las... vamos a escribirlo así. El espacio generado por todas las matrices que son triangulares superiores en este orden, ¿no? Eso quiere decir que la fila es más chica que la columna. ¿Sí? Juan Entonces, Pablo, fíjense que... Sí. ¿no hubo necesidad de fijar un orden cuando definiste las matrices con, o sea, No, SM sub I de C? ¿No es cierto? Ahí no hubo necesidad. no. Porque fíjate que la regla para la multiplicación Claro, no usa el orden en ningún momento. claro, Solo usa la igualdad. claro. ¿Sí? Entonces es importante porque eso muestra que el tipo de isomorfismo del álgebra no depende de este orden que yo elija. Entonces le voy a poner distintos órdenes para construir distintas subálgebras de Borel, pero va a ser siempre la misma subálgebra subyacente. Ok. Bien. Entonces, y por definición la parte nilpotente de esto va a ser el conmutador de esta subálgebra de Borel, que a veces es nilpotente y a veces no. Siempre es localmente nilpotente, o sea, cada vez que uno agarra un elementito y aplica add suficientes veces a otro, eso eventualmente da 0. Pero no es cierto que aplicar la adjunción suficientes veces dé siempre 0, sobre todo el espacio. Pero bueno, ok. Entonces, veamos qué tipo de bicho aparece en un par de ejemplos. ¿Sí? O sea, voy a mostrar un par de ejemplos de órdenes y cómo se refleja eso en la estructura de la álgebra. Pablo, capaz que lo Sí, vas a ver ahora después, pero ¿qué tipo de orden influye en que sea nilpotente o no sea nilpotente? exactamente. Exactamente. Bien. Entonces, agarremos el orden más obvio de todos. ¿Sí? Supongamos que mi conjunto de índices es el conjunto de números naturales. ¿Sí? Entonces, eso lo que hace es indexarme filas y columnas por los números naturales. ¿Sí? Entonces hay una fila 1, una columna 1, una fila 2, columna 2, hay una fila 73, columna 48. Entonces, si yo me agarro un elementito de mi álgebra de Lie,
va a ser una matriz de esta pinta, ¿no? Va a tener como una esquina superior izquierda, y después va a continuar hasta el infinito, ¿no? Sus filas y columnas continúan hasta el infinito, y sus entradas no nulas están concentradas acá, en esta esquina superior izquierda. Y después todo lo demás va a ser 0. ¿No? Esa esquina superior izquierda puede ser tan grande como yo quiera, pero eventualmente se termina y después hay cosas 0. Entonces, esta es como una matriz que hace fade out hacia el infinito, ¿sí? Eventualmente se aplasta. Bueno, entonces, ¿qué pinta tienen las matrices triangulares? Y bueno, la que uno se imagina, ¿no? La subálgebra de Borel correspondiente a este orden son justamente las matrices que, cuando uno mira esta parte, esta esquina superior izquierda, entonces, además de que afuera de esto las entradas son todas nulas, ¿no? Es además triangular superior acá. Entonces todas las entradas no nulas están concentradas acá, acá hay ceros. Entonces esa es la subálgebra de Borel. Y una manera de hacerse amigo de este álgebra, ¿sí? Una manera de conocerla, es decir, bueno, esta álgebra, G del infinito, aparece como el límite de las distintas álgebras GLN, pero ahora tengo que decir cómo se mete cada una dentro de la siguiente, ¿sí? Para poder tomar límite. Entonces, acá lo que tengo que hacer es agarro GLN, o sea, agarro las matrices de tamaño n por n, y las tengo que meter de alguna manera en matrices de tamaño n más 1 por n más 1. ¿Sí? Entonces el dibujito ya me dice cómo lo tengo que hacer, la tengo que meter en la esquina superior izquierda. ¿Sí? Entonces para cada n tengo esta aplicación, se llama i sub n si quieren. Y GL infinito aparece como el límite de todos estos. ¿Sí? Es el límite en la categoría de álgebras de Lie de este sistema inductivo. Normalmente uno define GL infinito así. ¿Sí? Pero el problema es que esta no es la única manera de que aparezca esta álgebra de Lie. Y además, aunque uno no se da cuenta, esta exhaustión, ¿sí? Esto es una exhaustión. Una exhaustión es un conjunto de álgebras cuya unión me va a dar toda GL infinito, ¿no? Entonces estas álgebras están metidas dentro de GL infinito. El problema con agarrar esta exhaustión en particular es que, aunque no me doy cuenta, ya tiene metida adentro la subálgebra de Borel anterior, ¿sí? La subálgebra de Borel del orden. Porque esta exhaustión en particular es la única que satisface que la subálgebra de Borel de matrices triangulares superiores va a parar a las de triangulares superiores en la base habitual. ¿Sí? Es como la identidad en matrices triangulares superiores, por decirlo de alguna manera. Bueno. Entonces, hay un segundo ejemplo que es muy tonto y es exactamente igual al anterior, pero lo quiero hacer porque quiero que se vea claramente la diferencia, que es cuando agarro enteros negativos. ¿Sí? Entonces, si yo agarro enteros negativos, mis matrices, en lugar de tener una columna superior izquierda, una esquina superior izquierda, tienen una columna inferior derecha. ¿Sí? Entonces mis matrices terminan. Hay una última columna que es la -1, una penúltima que es la -2, la -3 y así. Entonces tengo matrices que están concentradas en su esquina inferior derecha, y en lugar de hacer fade out hacen fade in. Hacia atrás son todos 0, y eventualmente cuando están llegando al final recién ahí levantan y aparecen. Bueno, y la subálgebra de Borel es la que se imagina. Bueno. Tercer caso, ¿qué pasa si yo agarro los enteros como... Pero esa no cumple lo de la subálgebra de Borel que va a la de Borel.
Sí, pero te queda una álgebra de Borel distinta. ¿Sí? O sea, la exhaustión que estás metiendo ahí es que mandás esto acá adentro, ¿no? Entonces, sí, a ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Hay un automorfismo de álgebras que manda esta copia acá y esta copia acá. ¿Sí? Entonces que si vos conjugás por un automorfismo la inclusión de arriba, te da la inclusión de abajo. Pero ese automorfismo no manda Boreles, no manda la Borel, las triangulares superiores de la cosa de arriba en las triangulares superiores de la de abajo. ¿Sí? No respeta esos Boreles. Entonces, es un poco confuso lo que dije. En realidad lo que quiero decir es que, simplemente quiero decir que la Borel que conseguís en el límite no es la misma que la anterior. ¿Sí? Porque de hecho, si vos elegís una biyección cualquiera entre este conjunto de índices y este conjunto de índices, no hay ninguna biyección que haga que la Borel del conjunto de índices anterior vaya a parar a la Borel del conjunto de índices este de acá. ¿Ok? Eso es lo que quiero decir. Simplemente que define Boreles diferentes. Entonces, ahora quiero ver un tercer caso, que es ¿qué pasa acá? ¿Qué pintas se imaginan que tienen las matrices ahí? Debe Fade ser out, fade in. Claro. Entonces, no hay ni primera columna, ni primera fila, primera columna, ni nada. Las matrices ni empiezan ni terminan. ¿Sí? Entonces, hay un inmenso bloque acá en el medio de entradas no nulas. Y después continúa en todas las direcciones por 0. ¿Sí? Bueno. Entonces, este álgebra, una manera de hacerse amigo, es también, uno la puede entender como un límite de inclusiones. Y las inclusiones que uno tiene que mirar esto tiene que mirar el límite de esta sucesión de álgebras. ¿Sí? No alcanza con mirar GLN, sino es más práctico mirar GL2N. Y lo que hace uno agarra una matriz de tamaño 2n por 2n, y para meterla en 2n más 2 por 2n más 2, la mete acá en el centro y después completa por ceros. ¿Sí? Entonces, si uno quiere estudiar la teoría de representación de GLN respecto de la subálgebra de Borel asociada a este orden, es más útil pensar en esta sucesión de álgebras que pensar en cualquiera de las otras. ¿Sí? Esa es un poco la idea de por qué uno considera distintas exhaustones. Y el último ejemplo que quiero contar es este de acá, ¿sí? Que es un twist en el anterior. ¿Sí? El orden acá es que 1 es menor que 2, que es menor que 3, y así. Y después vuelve. ¿Sí? Pongo todos los negativos por delante de todos los positivos. ¿Sí? Es como que estoy agarrando el del punto 3 y lo estoy dando vuelta como una media. Y la gracia es que en este caso, una matriz así empieza y termina. ¿Sí? Tiene primera y última fila, tiene primera y última columna. Sus entradas no nulas están concentradas en estas esquinas de acá. El resto de las entradas serán nulas. ¿Sí? Pero tiene sentido hablar de, por ejemplo, la antepenúltima fila de una matriz o de la última, qué sé yo. Y esas distintas cosas solo aparecen porque esto está indexado distinto. ¿Sí? Porque elegí un distinto conjunto de índices. Y fíjense que son todas la misma subálgebra de matrices. ¿Sí? Para estudiar
esta variante de GL infinito conviene tomar el siguiente límite, ¿sí? Otra vez voy a agarrar límite de álgebras de dimensión par, y acá lo que voy a hacer es, si a mí me dan una matriz de 2n por 2n, la voy a partir en bloques de 2 por 2, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Y para mandarla dentro de GL 2n más 1, lo que voy a hacer es insertar filas y columnas de ceros en el medio, ¿sí? 2 filas y 2 columnas, y acá en las esquinas meter esas 4 esquinas de mi matriz anterior, ¿sí? Es como que estoy literalmente descuartizando la matriz y incluyéndola en las esquinas de la matriz siguiente. Bueno, un último ejemplo, que no voy a hacer los detalles, pero menciono su existencia porque es de hecho el que más me interesa, es que yo puedo hacer esto varias veces, ¿sí? Si yo agarro un conjunto y simplemente lo repito un par de veces, lo que estoy haciendo, en este caso, por ejemplo, es que estoy considerando mis matrices como bloques de matrices de 2 por 2, en el que cada uno de estos, G11, G12, G21, G22, cada uno de estos tiene esta pinta. ¿Sí? Y la razón por la que uno quiere considerar esto es porque si uno hace esto, entonces hay ciertas subálgebras interesantes del álgebra GL infinito que salen a la luz. ¿Sí? Por ejemplo, la subálgebra formada por estos dos, ¿sí? por los bloques diagonales de matrices, es una subálgebra que es reductiva en el álgebra más grande. ¿Sí? Eso quiere decir que es una subálgebra tal que si miro la acción adjunta sobre el álgebra completa, se descompone de manera bonita, esencialmente. Y si yo no miro este orden, esta subálgebra es muy difícil de entender. ¿Sí? Si uno la quiere mirar, por ejemplo, acá, esta es la subálgebra formada por todas las entradas que tienen por los E y J, tales que I y J son los dos pares o los dos impares. Y eso acá adentro es una cosa muy complicada, o sea, no es natural verlo. Cambio, acá aparece naturalmente. ¿Sí? Y a la larga lo que me va a interesar es estudiar representaciones que cuando las restringo a esta subálgebra de bloques diagonales, son chicas. ¿Sí? Eso es típico de la teoría de representación en dimensión infinita. Uno busca subálgebras de las álgebras grandes, y en lugar de pedir que la representación sea, por ejemplo, de dimensión finita, uno le pide que sea de dimensión finita sobre subálgebras como esta. Uno hace eso todo el tiempo para estudiar representaciones de dimensión infinita de álgebras de tipo. Bueno, entonces, eso es un poco la razón por la que quiero mirar esa subálgebra. Me perdí. ¿Qué quiere decir que algo sea de dimensión finita sobre una subálgebra? Que vos querés mirar representaciones de GL infinito. ¿Sí? Entonces, en general van a ser de dimensión infinita, van a ser enormes. Pero lo que le podés pedir es que cuando la mirás como representación solo sobre esta subálgebra de acá, esta que marqué en rojo, se descomponga como suma directa de representaciones manejables, digamos. Como esto es otra vez 2 copias de GL infinito, es un poco recursiva esa definición, ¿no? Pero es un poco la gracia de estar trabajando en este álgebra. Hay que pensar con cuidado qué quiere decir que algo sea de dimensión finita o pequeño para GL infinito. ¿Sí? Pero, Claro, sumas de esas cosas. claro, moralmente la idea es que si una representación es muy grande, una manera de tenerla bajo control es que se descomponga como suma de cosas chiquitas para esta subálgebra de acá. Bueno. Entonces, ok.
voy fatal con el tiempo. Hablemos un poco del sistema de raíces de GL infinito. ¿Sí? Entonces, voy a decir que una raíz es positiva si es raíz del álgebra de Borel asociada al orden. ¿Sí? Obviamente la noción de positividad depende de la noción depende de mi álgebra de Borel, depende del orden que agarre. Voy a decir que es simple si cumple lo mismo que en el caso, la misma definición que en dimensión finita. ¿Sí? Si alfa nunca se puede escribir como suma de dos raíces positivas. ¿Sí? Ojo que pueden no existir raíces simples. ¿Sí? Si por ejemplo agarro algo indexado por Q, no hay raíces simples. ¿Sí? Uno puede elegir matrices indexadas por Q y eso tiene un sistema de raíces, pero ese sistema de raíces no tiene raíces simples. Bueno, voy a decir que la raíz es finita si es suma de raíces simples. ¿Sí? Y otra vez, puede que haya raíces que no son sumas de raíces simples. ¿Sí? Ahora en un segundo muestro un ejemplo. Pero, dado que eso es así, si toda raíz es finita, decimos que I, o la Borel asociada, es de tipo Dynkin. ¿Sí? Y este va a ser el caso en el que la teoría de representación más se parece a la teoría de representación de dimensión finita. Bueno, por ejemplo, 1, 2 y 3 de los que están arriba son Dynkin. ¿Sí? Pero 4 y 5 no lo son. ¿Sí? ¿Por qué? Veamos el caso este de la matriz que empieza y termina. ¿Sí? Entonces, las raíces simples, fíjense que la diagonal es así, ¿no? La diagonal empieza, continúa hasta el infinito y después termina. Las raíces simples son las que están pegaditas a la diagonal, ¿no? Son las que corresponden a elementos que están justo arriba de la diagonal. Entonces, todas estas son las raíces simples. Las voy a marcar en rojo. Bueno, entonces, las que son suma de cosas simples, ¿sí? Las raíces que se obtienen como sumas finitas de cosas simples, están todas concentradas acá. ¿Sí? No voy a obtener esta raíz, por ejemplo, la raíz de este elemento, como suma de cosas simples. Porque si se fijan, las raíces simples son todas de la forma epsilon i menos epsilon i más 1. ¿Sí? Entonces son todos o positivos o negativos. ¿Sí? Entonces nunca voy a obtener como suma de estas cosas la raíz epsilon 1 menos epsilon menos 1, que es la que está acá. ¿Sí? Entonces, hay una subálgebra que es la formada por los espacios de raíces positivos, espacios de raíces finitos. ¿Sí? Entonces, voy a decir que el espacio de la subálgebra formada por los espacios de raíces finitos, voy a decir que tienen grado 0. ¿Sí? Esta es la subálgebra de grado 0. Las raíces de acá tienen grado 1 y las de acá voy a decir que tienen grado menos 1. Y eso me define posta una z graduación arriba de el álgebra de esta GL infinito. ¿Sí? Eso es como muy peculiar. Y esta graduación va a jugar un rol súper importante en la parte que nunca voy a llegar a decir porque se me acaba el tiempo. Bueno,
Entonces, importante, hay una graduación en la cual la parte homogénea de grado 0 es exactamente la subálgebra de raíces finitas. ¿Sí? La subálgebra generada por raíces finitas. Bien. Entonces, vamos con la parte 2 sobre representaciones pequeñas. ¿Sí? Entonces, representaciones de dimensión finita hay muy poquitas. ¿Sí? Hay una, porque en realidad hay un montón, pero son todas muy sonsas. ¿Sí? Son exactamente todas las representaciones de dimensión 1 indexadas por constantes complejas. ¿Sí? Entonces, por cada numerito complejo tengo exactamente una representación de dimensión 1, y estas son todas las representaciones simples de dimensión finita. Cualquier otra representación, representaciones de dimensión finita de peso. ¿Sí? Cualquier representación de peso de dimensión finita es suma directa de representaciones de dimensión 1. ¿Sí? ¿Y cómo actúa esto? Si actúo por un elemento contra el generador canónico de esto es multiplicar por la traza de la matriz, que está bien definida, multiplicar por la constante, y multiplicar el vector original. ¿Sí? Y estas son las únicas representaciones de dimensión finita. Es un lindo ejercicio probar que no hay otras. Bien. Entonces, hay otras representaciones más simpáticas, más interesantes, que son la natural y su dual restringido. ¿Sí? Entonces, ¿qué pinta tiene la representación natural? Es una representación generada tiene una base indexada por el mismo conjunto. ¿Sí? Por el mismo conjunto de las IES. Y uno la puede pensar como vectores columna con finitas entradas no nulas. ¿Sí? Y la acción es obvia. La acción es multiplicar por la matriz por un vector columna. ¿Sí? Está dado exactamente igual. Y la representación codual, Eso tampoco depende del orden, ¿no? tampoco depende del orden. Uno tiene una representación dual, que son vectores fila con finitas entradas no nulas. Y la acción es la misma de siempre. ¿Sí? Y tampoco depende de que haya un orden. Y otra cosa de la que tampoco depende de que haya un orden es que hay un isomorfismo, obvio que no depende del orden. Así. ¿Sí? Si uno ve GL infinito con la acción adjunta como módulo sobre sí mismo con la acción adjunta, es isomorfo al producto tensorial de estas dos cosas. ¿Sí? Este es el análogo de dimensión infinita a que GLN, ¿sí? El álgebra de matrices, es isomorfo a CN tensor CN dual. Porque esto es isomorfo a endomorfismos de CN. ¿Sí? Y de hecho es fácil ver que el isomorfismo manda el EIJ en el EI tensor EJ. ¿Sí? Entonces no depende no depende para nada del orden. Lo que sí depende del orden, proposición, B es representación de peso máximo para una subálgebra de Borel asociada a un orden, sí y solo sí, y lo voy a decir de manera informal, ¿sí? Empieza con un intervalo infinito.
Es decir, que arranca, tiene un primer elemento y después un segundo, tercero, cuarto, quinto y así. Tiene la parte de adelante de I es igual a N. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si agarro Z, ¿sí? Si indexo filas y columnas por Z, esta representación no es de peso máximo para la Borel asociada a ese orden. ¿Sí? Y no hay forma de hacerlo, ¿sí? No es que si yo tuerzo por un automorfismo, entonces pasa a ser de peso máximo. No. Las representaciones de peso máximo de esa Borel no contienen una representación como esta, ni una torcida por un automorfismo, nada. Es una categoría chiquita, la de representaciones de peso máximo asociada a esa Borel. Bueno, y hay un enunciado dual, ¿sí? para B dual, que dice que el conjunto I tiene que terminarse en algún lado. ¿Sí? Si lo piensan un poco es razonable porque el vector de peso máximo para la representación natural es el que tiene un 1 en el primer lugar y después 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y ese sí está ordenado. Para que exista un vector que en el primer lugar tiene un 1 y después vienen ceros, tiene que tener sentido hablar del primer lugar y el segundo y el tercero. Entonces necesito que I tenga esos índices ahí metidos. Lo mismo para B dual, ¿no? Su vector de peso máximo es el que viene todo 0 hasta que al final tiene un 1. Bueno, entonces su vector de peso máximo, para que ese vector de peso máximo esté ahí, necesito que el orden tenga un último elemento. Bueno, entonces, en definición, hay una categoría, ¿sí? T sub G, que es la categoría de G módulos, ¿sí? G, L infinito pasó a llamarse G, que cumplen lo siguiente. Uno, para cada vectorcito acá y para cada matriz en GL infinito, el espacio generado por, agarro M y le pego con G una y otra y otra y otra vez. Esto tiene dimensión finita. ¿Sí? Esto es un poco una condición como la que te decía antes, Javi, ¿no? Estoy mirando un elemento, estoy fijándome cómo le actúa un elemento de la matriz, y bueno, eso es chiquito. Entonces, si agarro un elemento dentro del álgebra envolvente, ¿no? Y me fijo la subálgebra generada por eso, entonces adentro del M solo hay submódulos de dimensión finita para ese álgebra. Claro, pero es el mismo, no es que le vas tirando con varios y se Claro, no, arrasca de eso. este es re chiquito. Bueno, entonces, lo segundo, piensa que esta condición tiene todo el sentido del mundo en general, ¿sí? Para álgebras. Si a mí me dan un álgebra, yo puedo imponer esta condición para su representación. Bueno, otra condición que tiene sentido siempre es que puedo pedir que M sea de largo finito. ¿Sí? Ser de largo finito es tener serie de Jordan-Helder. Que sea artiniano y netteriano, si quiere. Después hay una tercera condición que es muy distinta a todas las anteriores, que esta es propia de que esto sea un álgebra de Lie de dimensión infinita, que se llama la condición de anulador grande, ¿sí? La Large Annihilator Condition, que dice lo siguiente. Si a mí me dan un elementito de este módulo, entonces va a existir un número suficientemente grande, tal que pasa lo siguiente. Si yo miro la subálgebra de matrices que tiene sus primeras K filas y sus últimas K filas y sus primeras K columnas y sus últimas K columnas llenas de ceros, o sea, tal que las entradas no nulas están metidas acá adentro, ¿sí? Como que con las primeras K filas y K columnas, últimas K filas y K columnas desaparecen. Y miro el módulo generado por este elemento sobre esta subálgebra, esto tiene que tener dimensión 1. ¿Sí? Esta es una condición sobre el módulo. Esta es una condición de chiquitez.
del módulo. Esto me dice que el módulo, si lo restrinjo a la subálgebra esta de las matrices que tienen todas sus entradas concentradas bien adentro, entonces los submódulos son todos unidimensionales. ¿Sí? Entonces es una condición otra vez como la que te decía Javi, ¿no? Los submódulos para álgebras, para ciertas subálgebras son re chiquitos. El tema es que ocurre algo muy raro, que la subálgebra es isomorfa al álgebra toda grandota. ¿Sí? El álgebra de matrices que está toda concentrada acá adentro es otra copia de GL infinito. Por eso tiene sentido pedir que esto sea isomorfo a una de las representaciones de dimensión 1. ¿Sí? Bueno. Entonces, si yo le pido que además todos tengan, en todos los casos, este numerito A que se llama el nivel, sea 0, esto de acá es esencialmente el conjunto en la categoría, lo que siempre llamamos el add, ¿sí? Es más que el add en realidad. Es la categoría tensorial generada por los subcocientes de esto de acá. ¿Sí? Es la menor categoría que contiene estos módulos de acá y todos sus subcocientes. ¿Sí? Y a su vez todos los tensores de esas cosas. Claro, pero resulta que alcanza con hacer esto una vez. O sea, es la menor categoría que es cerrada por subcocientes, tensores, contiene a B y contiene a B dual. Pero resulta que tenemos una muy buena idea de qué pinta tiene esa categoría. ¿Sí? Entonces, esta categoría tiene simples de peso máximo, ¿sí? De esta pinta, lambda y mu con lambda y mu particiones. ¿Sí? O sea, una partición finita y otra, un par de particiones. ¿Sí? Estas son representaciones de peso máximo. Y el peso máximo es lambda 1, epsilon 1 más lambda 2, epsilon 2. Así hasta que esto se termine eventualmente, ¿no? Y después menos mu n epsilon menos n menos, así, mu n menos 1 epsilon menos n más 1, así, hasta llegar a menos mu 1 epsilon menos 1. ¿Sí? O sea, son otra vez pesos que empiezan con un entero muy grande, se van achicando, se van achicando, se van achicando, son 0 por infinito tiempo y eventualmente son menos algo más grande, menos algo más grande, menos algo más grande, menos mucho. ¿Sí? Bien. Y finalmente, esta categoría también tiene inyectivos, ¿sí? Entonces, la cápsula inyectiva de este tipo de acá, la conocemos bien. ¿Sí? Si saben lo que son los funtores de Schur, es exactamente esto de acá. Y esta cosa tiene en el zócalo a este simple, y después yo sé exactamente qué simples aparecen más arriba. ¿Sí? Entonces, aparecen simples de esta pinta, donde los simples que aparecen cumplen con esto. ¿Sí? O sea, yo miro el zócalo, es simple, cociento por eso. Le miro el zócalo a lo que me queda una suma directa de simples, cuyas particiones son parecidas a las originales, solo perdieron un elemento.
¿Sí? O sea, si lambda y mu partían a P y a Q, lambda' y mu' van a partir a P-1 y Q-1. Y esa suma es directa. ¿Sí? Ese es el segundo nivel de la filtración del zócalo. Cociento por eso. Y al siguiente nivel aparecen solo simples de esta pinta, pero con lambda' partiendo P-2 y mu' partiendo Q-2. Y así. A mí me gusta pensar que estos inyectivos tienen parecen una torre de Hanoi. ¿Sí? Tienen de base un simple que parte algo muy grande, y justo encima de eso están disquitos que son simples que parten algo un poco más chico. ¿Sí? Hay unos cuantos de esos. Y una vez que me deshice de esos, encima hay solo simples que parten cosas más chicas, y así. ¿Sí? Entonces, esto tiene esa linda pinta. Bueno, voy a tratar de resumir en 10 minutos lo que iba a ser la segunda mitad de la charla. Entonces, lo que no dije es... sí lo dije. Esto es importante. ¿Sí? Esta categoría aparece porque estoy tratando de descomponer potencias tensoriales de B y B dual. Si uno hace esto mismo en dimensión finita, lo que uno obtiene es la categoría de representaciones integrables, ¿sí? La categoría de representaciones de peso de dimensión finita de GLN. ¿Sí? La que todos conocemos, la estudiamos sobre SLN, pero es exactamente la misma. ¿Sí? Entonces, esta categoría moralmente es lo más parecido que hay a representaciones de dimensión finita de GL infinito. ¿Sí? Esto es lo que cumple el rol de las representaciones de dimensión infinita para GLN. Bueno, esta es la categoría esa, en el caso GL infinito. Bueno, entonces les quiero hablar un poco sobre el análogo de la categoría O. ¿Sí? Mi plan original era hablar un poco sobre el caso Dynkin. ¿Sí? Pero no lo voy a hacer porque no me alcanza el tiempo. Voy a mencionar algo hacia el final de cómo funciona. ¿Sí? Entonces, y voy a colapsar mis casos 3.2 y 3.3 en uno solo. ¿Sí? Estos casos, los que quiero tratar es qué pasa cuando el conjunto de índices que estoy mirando es de esta pinta. ¿Sí? O sea, varias copias de ese orden que yo había dicho que empieza y termina, y empieza otra vez y termina otra vez, y empieza y termina. Bien. Entonces, el caso n igual a 1 lo hicieron Penkov y Serganova. En un paper que salió el año pasado, no, el anterior. Y los otros casos son los que estoy trabajando yo. ¿Sí? Y lo que quiero probar esencialmente es... bueno, quiero entender la estructura, quiero entender primero qué sería un buen análogo para la categoría O. ¿Sí? En dimensión finita, un módulo está en la categoría O si cumple tres cosas. Si es H semisimple, ¿sí? O sea, semisimple sobre la Cartan, o sea, módulo de peso. Si es nilpotente para la acción de la subálgebra de matrices estrictamente triangulares. Y la tercera condición es que sea finitamente generado, en el caso de dimensión finita. Pero finitamente generado es una mala condición para GL infinito, porque su álgebra envolvente no es netteriana. ¿Sí? Entonces, si le pido que esto sea, si la tercera condición que le impongo es que los módulos sean finitamente generados, mi categoría O no va a ser cerrada por submódulos. ¿Sí? Entonces es una mala decisión ponerle que sean finitamente generados. Pero bueno, uno tiene que ponerle una condición de que sean pequeños, ¿sí? Y a diferencia de estas dos condiciones, que se preservan lo más bien,
La condición esa de que un módulo sea finitamente generado me está diciendo que es pequeño visto como módulo sobre todo el álgebra. ¿Sí? Entonces necesito reemplazar esa condición de pequeñez por una condición de pequeñez global en algún sentido. Bueno, y entonces en lugar de pedir que sea finitamente generado, lo que le voy a pedir es que cumpla esa condición que presenté recién. ¿Sí? O sea que si miro subálgebras, si miro una subálgebra en particular, las subrepresentaciones respecto de esa álgebra sean todas de dimensión 1. ¿Sí? Y lo que ocurre es que, ¿cuál es el álgebra que voy a elegir? ¿Sí? ¿Cuál de todas las subálgebras voy a elegir para que valga esta condición de large annihilator? Bueno, cuando n es igual a 1 ya dije cuál era. ¿Sí? Es simplemente la condición que ya mencioné. Cuando n es igual a 2, lo que está ocurriendo es que mis álgebras, mis matrices, son matrices de bloques de 2 por 2, donde cada uno de estos bloques es una matriz que empieza y termina en algún lado. ¿Sí? Entonces, acá esta matriz empieza y termina, y acá esta empieza y termina. ¿Sí? Cada una de ellas, cada uno de estos bloquecitos es un bloque de, es una matriz cuyas filas y columnas están indexadas por Z con ese orden medio raro. Entonces, lo que voy a hacer es pedirle que se cumpla esta condición de anulador grande, pero solo respecto de este subálgebra y de este subálgebra. ¿Sí? Entonces, esa condición lo que me permite es que esta categoría me permite incluir muchas representaciones dentro de esta categoría. ¿Sí? En particular me interesa estudiar representaciones de este estilo porque ya aparecieron en otros lugares. ¿Sí? Representaciones de esta álgebra en particular aparecen cuando uno estudia representaciones de la superálgebra de Lie de dimensión finita GLMM. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir es que si uno estudia el grupo de Grothendieck de la categoría O asociada a esta superálgebra de Lie, tiene estructura de GL infinito módulo y satisface esta condición de large annihilator, pero esta de acá, ¿sí? La que está asociada al orden este de acá. ¿Sí? Y eso tiene un poco que ver con la estructura de superálgebra de Lie, ¿no? Que justamente hay una descomposición muy parecida a esta. Entonces, esta condición aparece muy naturalmente muy naturalmente, apareció en medio de otros asuntos. Bueno, y de todo esto, lo único que quiero contar, que sí o sí quiero contar, es, bueno, para los que lo saben, para los que saben qué quiere decir esto, pude probar que esta categoría, o sea, la categoría O con Large Annihilators, es una categoría de peso máximo, ¿sí? Con un poset infinito, indexando simples. Sí, eso esencialmente lo que quiere decir es que hay una estructura como esa que dije de torres de Hanoi para los inyectivos. Bueno, mucho más complicada, mucho más enredada, y en particular mis torres de Hanoi pueden ser infinitas. ¿Sí? Eso no importa, es un resultado técnico. Pero algo que quiero decir
porque necesito, en particular, me encantaría que Eduardo me cuente si alguna vez vio una situación parecida a esta, porque me tomó un poco por asalto esto. El punto crucial para probar esta cosa súper técnica es la siguiente. Si a mí me dan un módulo acá, cualquier objeto acá es Z graduado, ¿sí? ¿Se acuerdan que dije que tenía una graduación en la que las raíces finitas eran las homogéneas de grado 0? ¿Sí? Entonces, para esa graduación, cualquier módulo de esta categoría es Z graduado. Sus componentes homogéneas muy grandes son nulas. ¿Sí? O sea, es graduado y se termina, ¿no? Es como de esos módulos que solo viven para atrás. Eso no es raro, eso es muy esperable en una categoría de peso máximo. ¿Sí? Ahora, ocurre lo siguiente. Si M está generado por la mayor componente no nula, ¿sí? M más es, me fijo todas las componentes homogéneas, me fijo la última de todas. ¿Sí? Si el módulo está generado por esa última componente nada más, y me dan un submódulo no trivial, entonces N también está generado por su componente máxima, que es exactamente intersecar con la componente máxima del módulo. Sí, esta condición es medio rara, pero lo que está diciendo es lo siguiente. Imagínense que tengo mi módulo, que bueno, eventualmente se termina, ¿no? Todas sus componentes a partir de un punto son todas 0. Y este módulo está generado por esta componente de acá, por su última componente. Entonces, si yo tuviese un submódulo que está concentrado solo en estas componentes, ¿sí? Que está concentrado en la parte más baja, entonces este módulo es necesariamente 0. No hay submódulos que empiecen más atrás de la parte de arriba de mi módulo. Y esta situación hace que estudiar estos módulos sea muy, muy sencillo. Va, muy sencillo, no, es un quilombo, pero simplifica mucho el estudio de estos módulos, ¿sí? Porque en particular, hay una biyección entre el látiz de GL infinito submódulos de M y S, acuérdense que S es la subálgebra generada por los espacios de raíces finitas, S submódulos de esta componente de acá, ¿sí? De la componente homogénea de arriba. Entonces estoy convirtiendo el estudio de módulos sobre una álgebra graduada en el estudio de módulos sobre su componente de grado 0. ¿Sí? Eso es muy fuerte y me permite demostrar algo todavía más fuerte, que es lo siguiente. Y con esto termino. Puedo definir una filtración arriba de un módulo cualquiera, ¿sí? Que hace lo siguiente, agarra la componente más alta y después la componente más alta menos 1 y después así, agarra las i más 1, las i componentes más altas. ¿Sí? Se fija el submódulo generado por eso y esa es la iésima capa de mi filtración. ¿Sí? No, pero entonces,
si yo me fijo en los cocientes estos, esto cumple la hipótesis del lema. Y entonces, si yo quiero calcular, ¿se acuerdan que, bueno, es largo, me salté toda una parte, pero esencialmente todas estas condiciones en particular implican que mis módulos tienen filtraciones de Jordan-Helder. ¿Sí? Tienen bien definidas las multiplicidades de módulos simples. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular la multiplicidad de un módulo simple adentro de este módulo de acá, lo único que tengo que hacer es mirar la componente máxima de este módulo y fijarme si aparece en las componentes máximas de alguna de estas cocientes de acá. ¿Sí? Y más aún, y es único para cada simple. ¿Sí? Entonces, otra vez, estoy reduciendo un problema de calcular multiplicidades dentro de módulos sobre una álgebra graduada a calcular multiplicidades en módulos sobre su componente de grado 0. ¿Sí? Este resultado sale inmediatamente del lema, es súper general. ¿Sí? Una vez que tengo representaciones que cumplen esto de acá, ¿sí? Olvídense de nada, una vez que tengo representaciones que cumplen esto de acá, la proposición es automática, ¿sí? La filtración esta sale automáticamente. Y esto me permite calcular un montón de cosas. ¿Por qué? Porque ese es Dynkin. ¿Sí? Por definición, toda raíz en este álgebra es suma de raíces simples. ¿Sí? Como toda raíz es suma de raíces simples, la teoría de representación de este álgebra es muchísimo más sencilla que la teoría de representación del caso general. Entonces, calcular estas multiplicidades es hacer una cuenta de ese módulo. ¿Sí? Entonces, eso simplifica muchísimo calcular estas multiplicidades y eso es un paso fundamental para probar mi teorema principal. Bueno. Listo. Hasta acá llegué.